Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos. Hay una pregunta que hacen mucho las mujeres, claro que también los hombres, es ¿cómo debo orar por mi pareja? ¿O cómo orar por mi esposo? Pues en este caso les tengo la experta que le tocó pelar las rodillas para que el Señor acabara con este coco vacío y este corazón duro. Y realmente sí, el Señor contesta esas oraciones, pero hay que saber cómo hacerlas. Inicialmente lloraba porque le fuera muy mal. Cuando él salía a la calle me daba de todo, me dolía el estómago y yo decía, no, mínimo va a estar con otra, Dios mío, que no disfrute, que lo haga feo, que la otra le sepa feo, le huela. Todas esas cosas en mi desesperación y en mi falta de sensibilidad con Dios. Con razón me iba tan mal con las hembras. Yo decía que si le va mal, él volverá a mí. Y bueno, ¿qué les cuento? Que sí volvía, porque él empezó a ir mal, digamos, en las relaciones. Qué pecado, el Señor es muy bello, como teniendo esa compasión con nosotros, ¿no? Le empezó a ir mal en esas relaciones, no disfrutaba, y volvía a mí, sí, pero ¿qué lo esperaba? La misma mujer que lo había aburrido y lo había mandado para la calle. Y el mismo hombre que también estaba sin Dios y que se iba para la calle. Cambié mis peleas por excusas para irme para la calle por mis peleas por estar en la casa. O sea, mi actitud seguía siendo como de rechazo. Y la mía también. Y que obviamente cuando uno anda en esto de las infidelidades, las finanzas sí que se empiezan a azotar, pues más tenía para quejarme de estar de mal genio. Entonces, pues claro, me quitó una diversión que tenía en la calle, pero eso no garantizó que estuviera como ella lo merecía. Entonces, sí. ¿Cómo lo lograste? Porque tuviste que orar como debía ser. Sí, claro que sí. Entonces, un día orando por él, yo, Señor, haz que se arrepienta, Señor, tráelo a tus pies, transfórmalo, haz en él, trabaja en él. Bueno, el Señor me habla y pone en mi corazón, y también lo hizo a través de un amigo, como que el cambio debe venir primero por ti. Ora primero por ti y luego ora por la voluntad del Señor en su vida, en cómo lo que tú hagas también lo impacte a él. Fue para mí impresionante, pero empecé a hacer. Entonces empecé a orar por perdonarlo, por soltar todas esas cosas, porque también tenía mi mente llena de muchas cosas, como de irme, de soltar, bueno, todo lo que el enemigo llega y te dice, y también tu carne. Y entonces empecé a orar por perdonarlo. Me arrepentí también de mis cosas, porque yo también tenía mis responsabilidades, y empecé a orar al Señor, a decirle, transfórmame a mí, trabájame a mí en lo que necesitas en mi vida, en mi corazón, en todo de mí, y ayúdame a poder ser un buen ejemplo para él. Y yo te pido, Señor, que le hables en lo que sea que tú deseas para él. Toca su vida, tócalo a él, sensibilízalo a tu voluntad, sensibilízalo a que se acerque a ti. Miren, nosotros a veces oramos al Señor en nuestra desesperación porque Dios traiga a la otra persona a mí. Grave y la oración error. debe ser porque la persona llegue a Dios. Total. Cuando alguien se postra a los pies del Señor, llega a él, se deja transformar por el Señor, créanme que va a ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo, un buen hermano. No va a ser perfecto, porque nadie lo va a hacer hasta que estemos en la presencia del Señor, pero créanme que es una persona completamente diferente, y al estar ante el Señor, él va a hacer que esa persona te respete como esposa o como esposo. Es que la convicción de pecado que da el Espíritu Santo le llena a uno de una necesidad de hacer lo correcto. Uno entiende, sí, que yo como le hice tanto daño. Ella no sabe todas las mujeres con las que puede estar, pero mi corazón es como que... Yo creí que sí. ¿Yo por qué le hice esto? No, yo necesito recuperar ese tiempo perdido, yo necesito reenamorarla. Y la enamora uno desde lo que el Señor nos muestra que es el verdadero amor. Realmente ese cambio es poderoso cuando permitimos que las personas lleguen a Cristo, no a mí, no que vuelvan a la casa. Tenemos que concentrar la oración en pedirle al Señor que haga lo que tenga que hacer con esa persona, pero yo muy pendiente de lo que tengo que hacer conmigo mismo. Mi responsabilidad en mi actitud, en mi forma de ser, en mi obediencia. Créanos que cuando usted empieza a solucionar el más grande problema que tenemos todos como humanos, la infidelidad con Dios, empezamos a darle el orden a esa situación, algo va pasando en el entorno. Si le queda todavía dudas de esto, por favor, en los comentarios o en la descripción le dejamos un link donde puede ver los testimonios de las personas que han contado que cuando cambiaron su perspectiva de traer una persona a su vida y más vale se enfocaron en orar porque llegaran a Cristo, el Señor hizo grandes cosas, poderosas. Y esa es una gran muestra de amor, ¿no? Yo aprender a entender que lo que el otro más necesita es a Dios. Lo más importante en una persona es su alma. Lo que el Señor puede hacer en esa persona es lo más importante. Así que esperamos que esto que hemos conversado sea de mucha utilidad para ustedes, como también lo ha sido para nosotros en este camino ya de 16 años. Y confiamos también en que si de pronto tienen alguna inquietud, alguna duda, puedan escribirnos y nosotros poder escucharlos. O contáctenos al WhatsApp. Y miren los videos también. Y sea buena papa, dele ahí suscribirse. Muchas gracias. Hasta pronto.